cosa después de haber escuchado Lanza Perfume y un montón de otras cosas más, y no vamos a introducir en el mundo de la política, y nada más que para eso un experto como Carlos Campolongo, periodista, abogado, psicólogo, docente universitario y, si no me equivoco, exalumno de Newman. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Te habla un champiboy, te digo, porque yo fui al Champañá, por eso, viste, me sorprendió ese dato, viste. No pude ir al clásico el otro día, que se reanudó No, después de algunos años. tenías información, por eso no fuiste. Ustedes sí, no. Pero bueno, ustedes estuvieron ausentes. 13 años ausentes, exactamente. Todavía estoy sufriendo con eso. Bueno, así que así bueno, andamos. Un placer. Sí, muchas gracias por la convocatoria. Vamos a tratar de clarificar o, digamos, no confundir más a las personas que nos escuchan. Porque la verdad que es un momento, esta cuestión de la interna peronista y las elecciones que vienen llaman la atención, ¿no? Porque ¿qué es el peronista? A mí me parece, voy a decir algo que de alguna manera la cámpora y no sé, no me huele peronista en algún lugar. Para ser breve, te diría que todavía la marca, entre comillas, de peronista, da votos, lo cual no quiere decir que esto encierre un proyecto político que tiene su historia, tiene sus virtudes y sus errores, pero que ha incorporado, en mi humilde opinión, ha incorporado algunas cosas a la idiosincrasia argentina. Perón solía usar el chascarrillo cuando le preguntaban por la división de cómo son las banderías político-partidarias en nuestro país. No mencionaba al peronismo, entonces el periodista le preguntaba, bueno, ¿y el peronismo? Ah, no, peronistas son todos. A ver, pero yendo un poco más en serio por la gravedad del momento, te diría que primero estamos atravesando en general en nuestro país una etapa, yo te diría, algo de confusión y tomaría la letra del tango que dice desorientado. Estás desorientado que no sabes qué trolley hay que tomar, ¿viste? Es una situación generalizada que tiene su explicación por las diversas crisis, la ausencia de liderazgos. Claro, otra cuestión muy patente que es las cuestiones vinculadas a la representación política y en última instancia cómo se gobierna un país. Este es el tema, pero digamos. Buenas tardes, Rodolfo Estela le habla. Yo creo Hola, que lo Rodolfo, que dijo usted con respecto a la falta de liderazgo es básico esto. El peronismo me parece que siempre ha sido un partido que ha tenido un líder o mandato sobre un líder, y hoy esa confusión viene justamente por eso, porque la desorientación me parece que viene por la falta de un líder. Es un partido que no se sabe manejar si no tiene un líder bien definido, ¿no? Sí, quiero aclararle que el problema del liderazgo es un problema que no solamente abarca a nuestro país. En general uno mira un poco los giros que se dan en Europa con las distintas agrupaciones, espacios como le llaman ahora algunos, pero en lo que hace a nuestro país, yo comparto con usted y un chiquitín de historia, de que en realidad el peronismo nace como una expresión sociopolítica
que se llamaba verticalismo, porque fue así por distintas características, por la formación de Perón, por la preparación que fue teniendo, que desemboca en el acontecimiento del 17 de octubre de 1945, pero que bueno, que es mucho más complejo que eso. Y el propio Perón, y con esto termino, antes de morir, poco antes de morir, señaló que ya el proceso de revolución o de cambio que había hecho el peronismo frente a la historia preexistente, llámese esto la década infame, los mecanismos, digamos, de elección y demás, él, estoy hablando de lo que dijo en 1974, poco antes de morir, que había que institucionalizar, digamos, lo que significaba desde el punto de vista de la filosofía política o la doctrina, llámelo usted, había que institucionalizarlo. Esto no se hizo. Con la muerte de él se generó un vacío, vino la derrota, la primera derrota electoral que tiene el peronismo con el doctor Raúl Alfonsín, y sí hubo un esbozo de renovación, que justamente se llamó eso, renovación peronista, pero que no pudo alcanzar, sí, triunfos electorales. Bueno, Menem fue presidente, y después vino, digamos, la cuestión de que se segmentó muchísimo el peronismo, y como usted decía, y yo comparto, le diría que la cámpora no tiene nada que ver con el peronismo. Ahora, claro, yo digo esto y enseguida me van a replicar, ¿y vos qué tenés, el peronómetro? No, yo tengo cierta experiencia, convicciones, valores puestos en la política en primer lugar, en la patria en primer lugar, esta palabra que no se usa ahora mucho, y después obviamente una forma de institucionalización, que el dedo de Cristina Fernández de Kirchner, sus errores, llevó a perder muchas provincias en los últimos tiempos, llevó como presidente a algo que es inenarrable, como es el doctor Alberto Fernández, y está en un proceso donde yo me preguntaría con mucha honestidad intelectual frente a usted, no sé si el peronismo como tal va a continuar. Sí, lo que le dije al principio, la impronta en la idiosincrasia argentina para que con aciertos y con errores no se vuelva a una etapa preperonista. Digamos, no sé si soy claro con esto. Digamos, hay ciertas cuestiones que están incorporadas. Acuérdese que con la modificación de la Constitución, no solamente la del 49, que después fue derogada por decreto, hubo ciertas cosas sobre las cuales no se pudo ir atrás, porque el tiempo decía y ordenaba eso. Era la etapa de lo que llamaríamos el constitucionalismo, o sea, se pasó de las metodologías que se utilizaban a un constitucionalismo social. Esto no solamente en la Argentina, con diversas manifestaciones en el mundo. ¿Por qué? Bueno, uno de los factores de esa sobredeterminación tiene que ver con el modo industrial de producción. El peronismo estuvo siempre ligado a ese proceso que lo iniciaron los conservadores, lo de la industrialización. En esto hay que ser, yo trato de ser lo más objetivo humanamente posible con esto. Pero bueno, esta es un poco la síntesis de los dilemas que atraviesa el peronismo hoy, y yo no veo en este momento ningún liderazgo que esté construyendo algo colectivo. Son todas cuestiones más vinculadas a términos que para mí son muy peyorativos, el poroteo, la rosca, etcétera, etcétera, que eso no significa tener ideas políticas. No, incluso uno ve lo que el propio gobierno acaba de hacer, poniendo un busto de Menem en la Casa Rosada y haciendo toda esa ceremonia con la familia de Menem, y habiendo tantos Menem en el gobierno actual,
hay una intención populista, si se puede decir, muy breve, y trata de acaparar algo que en algún momento fue la parte del movimiento que gobernaba desde el peronismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, por lo menos con la marca del peronismo. Con la marca del peronismo. Convengamos también que Menem, cuando ganó, que nadie pensaba que iba a ganar, lo primero que hizo fue darse media vuelta y decirle al señor Antonio Cafiero: tráeme tus chicos porque yo no tengo mucha gente con las cuales gobernar. Y muchísimas de las personas que gobernaron junto con Menem venían del cafierismo, que era un peronismo distinto a lo que Menem era, ¿no? Absolutamente, pero déjeme decirle brevemente 2 o 3 cositas que me parece importante como clave histórica, ¿no? Yo primero no soy muy propenso a la categoría política que se denomina populismo, porque populismo hay populismo de izquierda, populismo de derecha, populismo que se dio con el bolcheviquismo, populismo que se utilizó en América Latina como un término peyorativo con respecto a lo que eran las idiosincrasias de esos movimientos populares, como fue en México, en diversas repúblicas del norte de nuestro continente, algunas trágicas, como asesinatos que hubo y guerra civil. Y la verdad es que si uno a veces detiene y pregunta, bueno, dígame, ¿me puede usted definir el populismo? Y puede dar muchas definiciones. Son de esos ideologemas que sirven como en las cartas sirve el comodín para acomodarlo en cualquier lugar. Pero yo prefiero llamar a esas cuestiones, a esos desvíos, los prefiero llamar más que nada demagogia. Me parece mucho más claro, porque inclusive el concepto de populismo lo trajo Gino Germani, que lo trae con la impronta de lo que había sido el fascismo, por eso esto de asimilar tanto el peronismo al fascismo. Yo creo que hay cosas que eran de la época, esto de la masa, el liderazgo, son cuestiones de época, pero cada uno lo hizo con su impronta, cada expresión política la hizo con su impronta, ¿no? De todas maneras, está lo que usted bien señala, que es lo de Cafiero y la ayuda que dio, pero permítame darle este último dato histórico. Antes de morir, y yo ya ejercía el periodismo en esa época y fui testigo directo, no de la reunión, pero sí del encuentro y del abrazo del general Perón con el doctor Ricardo Balbín, que era el jefe de la oposición y que había sido detenido junto con los 33, que eran el ala más combativa, digamos, de aquel radicalismo. Se dieron un abrazo, se encontraron en Gaspar Campos y desde allí en adelante Perón no tomó ninguna decisión sin consultarla con Balbín. Por ejemplo, la intervención de Córdoba. Entonces, yo lo que digo finalmente es: ese abrazo no ha sido suficientemente valorado en nuestro país, y le pongo un ejemplo concreto, porque fue el factor que en la primer crisis que sufre el gobierno del doctor Alfonsín con el levantamiento de los llamados Carapintada, allí no hubo nadie que fue a golpear a la puerta de los cuarteles, como sucedía antes de un lado y del otro. Ahí se juntó casi la mayoría de la sociedad argentina, y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en muchos rincones del país, y yo creo que eso ayudó, más allá de las cuestiones que hemos tenido, eso ayudó a nuestro país a buscar esto que también predicaba Raúl Alfonsín insistentemente, que era la democracia. Obviamente, la contracara de eso es que no pudimos encontrar fórmulas de estabilidad económica, pero ese ya es otro problema, ¿no? Que demandaría la conversación.
Yo creo que el peronismo también tiene 2 o 3 puntos que nacieron allá en el 43, que esta nueva línea, que si bien tiene que ser modificada porque es otra época, porque es otra forma de hacer política, pero por ejemplo aquello de Perón de trabajar, trabajar y trabajar, que ese era su lema, ese era su... Hoy vimos con respecto al kirchnerismo que eso no ocurrió en lo profundo, al revés. Perón nunca dio dinero, aquí estuvamos en los planes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, ese enfoque es muy distinto, pueden ser distintas las formas, pero en el fondo el peronismo, otro caso son los sindicatos. Los sindicatos dieron un vuelco hacia la izquierda que no lo tuvieron en una época anterior. Es decir, ese vuelco también llevó a tener, por ejemplo, cuando gana Cámpora, en muchas provincias los gobernadores no pudieron hacerse el cargo ese día porque estaba la lucha entre las dos fracciones de la CGT, la izquierda y la derecha. Entonces hay elementos que hoy, al no tener algo que los conduzca, me parece que el kirchnerismo se equivocó porque no tiene nada que ver con el peronismo, su manera de actuar, de ejercer el gobierno inclusive, ¿no? El kirchnerismo es una degeneración genética de un mezclado de cosas que tiene que ver... Bueno, con que había una idea de que el progresismo, el llamado progresismo, que en realidad es, yo le diría, un travestismo de cierta izquierda, no de toda la izquierda, de cierta izquierda, que ya la había anunciado Perón, ¿no? El peronismo nunca fue clasista, por ejemplo, pero sin embargo tuvo en la época del kirchnerismo mucha preponderancia, factores o agrupamientos muy vinculados a lo que sería el lema llamado de la revolución permanente. O sea, era un trotskismo que no tenía nada que ver con lo que es una visión de colaboración de clases que tuvo el peronismo como lema, más allá, insisto, de las equivocaciones. Y lo que usted señala es un problema que, convengamos, no lo sufre solamente el peronismo supérstite. Yo veo en el radicalismo también, y lo estamos viendo en estos días con las cuestiones del Congreso y demás, que tanto Lustó como Manes, como Negri, como no participan de las mismas identificaciones. O sea, el tema del liderazgo es un tema realmente muy espinoso, muy complejo, sobre todo, porque tendríamos que entrar a analizar otro factor que es muy difícil de analizar, que está en ciernes todavía, que tiene que ver con la influencia social que tienen las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales. Por ejemplo, para ser concreto, yo le diría que uno nunca está en contra del progreso, pero una cosa es eso y que lo maneje el hombre, y otra cosa es convertirse en un tecnoburócrata que cree que las soluciones no vienen de los seres humanos, como usted, como yo, como las personas que nos acompañan, sino que el automatismo lo va a arreglar todo. Y no es así. No es históricamente así y no lo será, por lo menos por ahora no hay ningún indicio que la tecnología supere a la capacidad humana. Por más propaganda que se haga a favor del
paraíso que dan las nuevas tecnologías. Le insisto, yo no soy tecnofóbico ni tecnofílico. Pero es un proceso que hay que ver cómo avanza, porque ahora usted está en dificultades de poder diferenciar lo que es la verdad del engaño. Claro. Por ejemplo, con las cuestiones no solamente de la fake news, con que le sacan la voz, le crean un personaje. Entonces, estas son cosas éticas muy que se deberían deliberar a fondo en nuestro país. Y sin embargo estamos en cierta pelea de algunos dirigentes que solamente se fijan en su metro cuadrado. Eso no es un proyecto de país. Ni siquiera quedarse solamente en la necesidad que hay que atender de cuestiones económicas. La vida no se puede transformar en el economicismo, digamos, solamente. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? La inflación hay que, por supuesto, la mayor parte de los países la ha superado. Ahora, eso no quiere decir que la inflación como variable, como vector, construya un proyecto de país. Porque entonces, ¿qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos con las instituciones? ¿Me entiende? Lo otro es economicismo, que es un poco la formación que tiene el presidente, no, un poco no, mucho la formación que tiene el presidente de la nación con todo lo que tiene que ver en la relación entre el mercado y la utopía de que el mercado es el lugar de la libertad absoluta. Sí, no y esta cuestión de que es una palabra que parece prohibida, es de administrar de una forma moralmente válida y justa la distribución del ingreso. Absolutamente de acuerdo con usted, absolutamente de acuerdo con usted, porque nos fijamos en lo que está ocurriendo ahora. Vea, yo he vivido el Rodrigazo, la tablita de Martínez de Hoz, Cavallo, etcétera, etcétera, y se trata de visiones economicistas, fundamentalmente. Y le insisto, la economía, olvidan muchos, que su origen es social, no es ni matemático ni puramente economicista. Es más, economía estaba muy ligado en un momento, después hubo autonomía del campo académico, pero bueno, era un desprendimiento. La economía política se daba en la Facultad de Derecho, no se daba en la Facultad de Economía, ¿me entiende? Entonces, sí. La política y la economía están absolutamente ligadas, absolutamente ligadas. Sí, claro, parece que todo hoy está basado en la inflación y cómo bajarla, etcétera, lo cual es importante, pero también están las otras cosas, como bien dijo usted, la cultura, lo que es la educación. Es decir, las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, el tener un concepto claro de futuro, porque está bien, terminamos con la inflación y ¿cómo seguimos con las demás cosas? No, además que convengamos que terminamos con la inflación con contabilidad creativa. Porque podríamos entrar, no vamos a aburrir mucho a la gente. Sí. Con respecto a lo que usted dijo de que todo quiere ser automático y 2 más 2 son 4, etcétera, etcétera, y cuando es el hombre el que tiene que actuar. Yo tengo un ejemplo, mire, hace muchos años de esto, el gobierno nacional fijaba el precio del vino. Entonces, en Mendoza, los bodegueros estaban muy enojados, todos los del Partido Demócrata, es decir, absolutamente antiperonistas todos, porque no podían aumentar el precio del vino, y en Buenos Aires se había aumentado el precio del vino. Entonces hacen una delegación, los principales bodegueros, los top 10 de Mendoza, y se vienen a verlo a Perón. Y Perón los atiende, están como 1 hora hablando o más
cuando sale, uno de ellos le dice al otro, dice, mirá, lo único que nos faltó es que Perón nos afilie al Partido Peronista. Nos había convencido a todos de que el precio estaba bien, de que todo estaba bien. Es decir, la persona ahí fue la que influyó en personas que estaban absolutamente en contra, sin embargo logró un convencimiento. Eso no se logra a través del automaticismo, ¿no? No, y digamos tenemos el otro problema también, recién hablábamos de las instituciones. Nosotros tenemos, digamos, en modo desconfianza casi todas las instituciones de nuestro país. Repasemos, digo, la justicia, y con esto no estoy haciendo una generalización, estoy diciendo las dificultades que hay tanto en la justicia, tanto en el comportamiento de ciertos políticos, el comportamiento de ciertos empresarios, digamos, que tienen un discurso para afuera, pero después si pueden establecer y resguardar un monopolio o un cártel, lo hacen, porque esto es así. Y le diría tener un concepto, que fíjese que nosotros hemos ido por los errores del kirchnerismo, por las barbaridades del kirchnerismo, tenemos una deuda de 16 mil millones de dólares por lo de YPF, ¿sí? Bueno, y la pregunta es la siguiente: ¿eso significa que tenemos que recurrir obligatoriamente a las jurisdicciones internacionales? Yo creo que hay que preservar cierta cuestión vinculada al nacionalismo bien entendido, no a ninguna cosa desaforada, ni extrema, ni nada, pero un sentimiento por lo propio. Mi padre, amigo, empezó como pinche en el Banco de Crédito Industrial de la República Argentina, luego Banade. Famoso Banade. Bueno, hizo toda su carrera hasta que llegó a gerente de asuntos legales, ¿sí? Y él se llamaba Campolongo, no era un tipo de la oligarquía ni nada por el estilo. Y fíjese que yo siempre me llamó la atención el amor que tenía por el Estado, pero no en forma fanática, sino la cosa razonable de que es el hogar de todos. De ahí viene inclusive la palabra economía, viene de oikos, que quiere decir hogar, que quiere decir un lugar que nos alberga. Y lo que tenemos que construir es lacerante observar cómo aumenta, por lo menos acá en Cava, donde yo me muevo, ahora en estos tiempos, cada vez la gente recorriendo los basureros, los containers, la gente, ahí frente al Botánico está la sede del Banco Nación, el Banco Provincia, no me acuerdo. Cada noche duerme más gente ahí, ¿me entiende? Entonces esto tiene que ver con lo que usted hablaba antes, de que yo absolutamente no soy anticapitalista ni nada por el estilo, pero todo tiene que tener su límite, porque el riesgo ya es una cuestión de valor moral, que es lo que se llama la codicia. Y la verdad es que esa codicia lleva a un egoísmo, sobre todo de aquellos que tienen poder, porque acá entra a jugar también las cuestiones de las relaciones sociales en cuanto a poder. ¿Quién tiene más poder? Entonces me parece que hay que pensar la Argentina, pensar y actuar la Argentina de una manera distinta. Tenemos que hacer otro diseño. Somos un país muy fragmentado socialmente y también, yo le diría, territorialmente. Estamos desguarnecidos. Y eso no es bueno. Insisto, nada de xenofobia, no tiene nada que ver con la xenofobia. Tiene que ver con hacerse las preguntas básicas: bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde vivo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos ha ocurrido? No hay que decirle adiós a la historia. Eso de la figura bíblica, de que si uno mira para atrás se convierte en estatua de sal, es una metáfora bíblica.
pero nadie puede escapar a su tiempo, sea consciente o no sea consciente. Y entonces estas preguntas, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Dónde está el horizonte que queremos llegar? Y bueno, y se está dando, lamentablemente, que hoy nuestros hijos viven de una manera más desmejorada de lo que fue nuestra propia vida. Y Pero esto además me parece... pero además nosotros tenemos que mirar la historia para no volver a cometer los mismos errores, porque en muchos casos esto ya ocurrió y entonces estamos buscando la misma solución que fracasó. Es decir, yo estoy en contra de las soluciones fáciles. Esto no anda, lo cerramos. Esto tiene problemas, lo cerramos. El Estado está mal, cerramos el Estado. No, arreglemos las cosas que haya que arreglar. Arreglemos, sí, yo comparto absolutamente. Siempre le digo a algunos que sostienen un poco esas hipótesis, así maníacamente, miremos para adelante. Escúchenme, atención, ojo, porque cuando hay agua sucia porque se ha bañado a un bebé, tiramos la bañadera, la tina, lo que fuese, pero tengamos cuidado de no tirar el bebé con el agua. Está muy bueno eso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por el contacto y bueno, a medida que nos acerquemos a todo lo que es esta evolución del peronismo, seguramente te vamos a volver a llamar. Con mucho gusto y muchísimas gracias por este diálogo. Muchas gracias a usted porque yo lo he escuchado en todas las veces que estuvo como panelista y realmente me llamó la atención porque en algunas ocasiones se tuvo que poner en contra de algo que un peronista seguramente lo extrañaba, ¿no? Es decir, lo felicito por su manera tan abierta de pensar. Le decía hoy a Miguel que usted es un peronista con la mente muy abierta, con quien seguramente, y así ha ocurrido acá, podemos hablar con toda tranquilidad. Le aviso que tengo 92 años casi, entonces cuando hablamos de historia, recuerdo todas las épocas de hace muchísimos años. Yo tuve, gracias a Dios, un padre que me dio mucha apertura mental, mucha libertad. Mi padre era radical irigoyenista, o sea, capaz que para él que yo haya salido peronista... Sí, un dolor. Bueno, pero nunca, no nos olvidemos que Perón ganó las elecciones con la Unión Cívica Radical junto a Renovadora, ¿eh? Obviamente, y con grandes pensadores nacionales también, que yo los releo habitualmente. Lamentablemente hoy... No quiero hacerme el ilustrado, ni mucho menos, pero lamentablemente hoy hay una cierta pasión por la ignorancia, y eso es comodidad. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, un abrazo enorme, Carlos, muchísimas gracias por el contacto.